Revelado. La increíble perspectiva de una empleada negra. Tras la desastrosa entrevista, CEO multinacional expuesto. Valeria nunca imaginó que su vida daría un giro tan brusco en un día que empezaba como cualquier otro. Cuando entró en esa sala de reuniones, confiada y con la ilusión de conseguir un puesto soñador, la sonrisa del CEO la hizo sentir en casa. Pero esa sensación duró poco. Un comentario despectivo sobre su capacidad encajó en su estómago como un puño. Fue un momento que la dejó paralizada, una experiencia grabada a fuego en sus memorias. Mientras la humillación llenaba su mente, pensaba en su madre, esa mujer fuerte que siempre había luchado contra viento y marea. Valeria, nunca te dejes vencer, le decía a menudo. La voz de su madre resonaba en su cabeza mientras se alejaba de la entrevista, las lágrimas a punto de brotar, luchando por mantener la compostura. La decepción no solo la envolvía a ella, sino también a su familia, que siempre había creído que el talento y la honestidad eran suficientes. Pero no era así en ese mundo. Cada paso que daba hacia la salida era una batalla interna. Su mente se debatía entre la ira y la tristeza. Los ecos de comentarios sarcásticos resonaban, y un pensamiento la atormentaba. ¿Acaso su piel era un obstáculo para ser vista como la investigadora brillante que era? Lejos de ser la primera vez que enfrentaba esta situación, sentía que el desánimo consumía su vitalidad. Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, algo la hizo detenerse. El impulso de dar la vuelta, de atravesar la puerta nuevamente, y gritar la verdad se apoderó de ella. Pero ese impulso se apagó de inmediato, traído de vuelta por el peso de la inseguridad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al llegar a casa, el silencio la recibió como un viejo amigo. Revistas de ciencia desparramadas, libros de investigación apilados, todo material acumulado de sus años de esfuerzo. Su mente saltó entre los recuerdos de una infancia repleta de alegría y lecciones de vida. A pesar de las adversidades, su abuela siempre le habló sobre el legado familiar, sobre una propiedad que había permanecido oculta por generaciones. Valeria sintió que debía investigar, que había algo más allá de su dolor. Tal vez un rumbo en el que pudiera redireccionar su pasión por la ciencia. El dilema comenzaba a cultivarse en su interior. ¿Debería buscar venganza contra el CEO que la descalificó, o seguir el camino de la honestidad, tal como su madre y abuela le enseñaron? La justicia personal parecía clara, pero en su corazón había un tira y afloja entre el deseo de reivindicación y el respeto por su linaje. Entonces, mientras revisaba documentos antiguos, descubrió un mapa de lo que parecía ser un laboratorio olvidado en la propiedad de su abuela. Ese hallazgo se convirtió en el catalizador de su angustia. La idea de desenterrar secretos familiares, de luchar no solo por su carrera, sino por la verdad, plantó la semilla de una nueva batalla. Sabía que cada decisión contaba, que la presión aumentaba, y cada día que pasaba la pesadilla de la interview, se convertía en un eco, impulsándola a Pearl a enfrentar sus miedos. Con el corazón palpitante, lo único que Valeria sabía era que este camino estaba lejos de ser sencillo, y su lucha apenas comenzaba. Valeria se sentó en su escritorio, el mapa antiguo extendido ante ella, cada rasguño y arruga contándole historias de tiempos pasados. La fragilidad de su situación actual contrastaba con la promesa de un legado oculto. Tenía un puñado de opciones: dejar que la amargura invadiera su mente, o usar el descubrimiento del laboratorio para construir su futuro. Con los dedos temblorosos, comenzó a trazar el camino a seguir. Sabía que la ciencia siempre había sido su refugio, su pasión inquebrantable. Tomó una decisión: sumergirse en el proceso de descubrir lo que significaba ese mapa. No solo se trataba de un lugar, era una oportunidad para transformar su dolor en acción. Valeria se propuso investigar más acerca del laboratorio. Tal vez allí encontraría respuestas, o incluso un propósito renovado. La inquietud en su estómago era palpable, pero ahora era un motor que impulsaba un nuevo sentido de dirección. Contactó a viejos conocidos en la comunidad académica, que le habían brindado apoyo en sus años de estudios. Se sentía insegura, pero cada conversación fue un balneario de claridad.
Hablar sobre su experiencia, sobre el legado y la posibilidad de descubrir cómo sus antepasados habían contribuido al campo de la ciencia, era una ventanita hacia el futuro que ella tanto deseaba. Comenzó a agendar visitas, invocando coraje con cada llamada. Era un pequeño paso hacia lo desconocido, pero un paso que valía la pena. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas se llenaron de ensayos y críticas constructivas de quienes confiaban en su ingenio. A medida que avanzaba, Valeria se dio cuenta de que su valor se estaba reconstruyendo de maneras sutiles. Las críticas insultantes del CEO se convirtieron en ruido blanco. La verdadera voz que necesitaba escuchar era la de su propio potencial. Cada descubrimiento personal se convirtió en una puñalada a sus viejos miedos. Sin embargo, mientras se acercaba al laboratorio, Valeria empezó a cuestionarse sobre el tiempo que perdió dejándose consumir por otras personas. Era tiempo de convertirse en la narradora de su historia. En ese momento, la ira se transformó en motivación. La búsqueda de la verdad personal había tomado un nuevo giro. Había algo más que solo buscar justicia. Ahora sabía que se trataba de demostrar que sus capacidades eran genuinas y poderosas. El día de su visita a la propiedad de su abuela, la ansiedad la invadió una vez más. Estaba a punto de atravesar un umbral que podría cambiar la percepción que tenía de sí misma. Con cada osa que veía, Valeria sentía que las expectativas se volvían más pesadas, no por el peso del juicio ajeno, sino por la presión de encarnar toda una historia. Se enfrentaba a la realidad de que cada respuesta que pudiera encontrar en ese laboratorio iba a ser un reflejo de sus propias luchas y logros. Al llegar, el olor a tierra húmeda y el canto de los pájaros mezclaban una tristeza y esperanza en su corazón. Cuando abrió la puerta crujiente del laboratorio, su mundo se detuvo por un instante. Allí había frascos polvorientos y documentos amarillentos que parecían estar esperando su llegada. Pero lo que realmente capturó su atención fue un viejo diario encuadernado que descansaba en un estante alto. El corazón le dio un vuelco. Debía leerlo. Mientras se estiraba para alcanzarlo, una sombra la envolvió. Una figura familiar apareció en el marco de la puerta y su pulso se aceleró. Era el último eslabón en la cadena de secretos familiares que prometía desatar una serie de revelaciones. Valeria sintió que acababa de poner un pie en una senda que cambiaría no solo su carrera, sino su vida entera. El tiempo para enfrentar su historia había llegado, y la próxima pregunta resonaba en su mente. ¿Qué secretos descubriría entre las líneas de ese diario, y cómo cambiarían su futuro? La figura en la puerta la observaba con una mezcla de sorpresa y duda. Era su primo, Hugo, que había estado distanciado de la familia desde hacía años. La tensión instantánea hizo que los recuerdos compartidos emergieran, pero también se le presentaron resentimientos antiguos. Valeria notó que la aparición de Hugo podría complicar las cosas, pero decidió que dar un paso atrás no era una opción. No podía permitir que la incertidumbre la distrajera de su propósito. «¿Qué haces aquí, Valeria?», preguntó él, con una voz temblorosa que traía consigo ecos de un pasado compartido. Ella se obligó a mantener una actitud tranquila, incluso cuando su corazón latía con fuerza. «Vine a investigar sobre el laboratorio, sobre nuestra familia», contestó. La determinación en su tono la sorprendió incluso a ella. Hugo frunció el ceño. «Ese lugar está lleno de secretos. Algunos son mejor dejarlos enterrados». La advertencia resonó en la habitación, apretando el aire entre ellos. «Esos secretos son parte de quienes somos. No voy a permitir que el miedo limite mi búsqueda. Necesito entender qué legado me dejaron», respondió Valeria, sintiendo la energía girar a su alrededor. Ella era hija de ese legado, y ahora, por fin, estaba lista para reclamarlo. La tensión entre ellos se alivió ligeramente cuando Valeria retrocedió la cabeza y le mostró el diario que había encontrado. «Hay mucho más de lo que crees aquí. Necesito tu ayuda». El temor en su corazón se convirtió en una llamada a la acción. Quizás, al unir fuerzas, pudieran salir a la luz secretos que habían permanecido ocultos por demasiado tiempo. Con una mezcla de reticencia e interés, Hugo aceptó. Mientras se sentaban en el suelo polvoriento del laboratorio, comenzaron a pasar las páginas amarillentas del diario. En cada línea, Valeria sintió que la voz de sus antepasados resonaba, guiándola hacia el futuro. Contenía diagramas, teorías y anécdotas de experimentos que habían desafiado las normas establecidas en su época. La chispa de la curiosidad encendía algo en ella que no había sentido en años. A medida que el tiempo avanzaba, la conexión entre ellos se reforzaba.
Valeria se dio cuenta de que tenía un talento oculto para interpretar los sucesos de acuerdo con sus observaciones científicas. Las palabras del diario la inspiraban a crear un plan, a transformar lo que había aprendido en un trabajo tangible. El conocimiento fluía en su mente como un torrente, fusionando su historia familiar con su propensión a la ciencia. Mientras avanzaban en la lectura, una revelación la golpeó con fuerza. Un experimento en particular conducía a una posible innovación que podría cambiar la forma en que se comprendían ciertos fenómenos en el campo. Esa era la clave que había estado buscando, un vínculo entre el pasado y su futuro. Pero a medida que las ideas tomaban forma, una inquietud comenzaba a agitar su mente. ¿Podría llevar su experiencia a la práctica, enfrentando los mismos demonios que había dejado atrás? Las palabras de Hugo continuaban resonando. Algunos secretos son mejor dejarlos enterrados. Valeria se encontró en una encrucijada. La oportunidad frente a ella entraba en conflicto con el temor de decepcionarse a sí misma una vez más. Cuando ambos terminaron de leer las últimas páginas del diario, un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Se dieron cuenta de que habían desvelado no solo secretos familiares, sino también la fuerza que ambos llevaban dentro. Fue entonces cuando Valeria hizo una declaración que cambiaría su destino. Voy a presentar esto en la próxima conferencia científica. Es hora de hacer que la historia familiar sea conocida, y demostrar que lo que hemos descubierto puede impactar el presente. La mirada de Hugo era una mezcla de incredulidad y miedo. A su alrededor, el laboratorio parecía temblar ante la magnitud del cambio que esa decisión podría provocar. El futuro estaba ante ella, cada paso lleno de incertidumbre. La verdad exigía ser revelada, pero Valeria se preguntaba si estaba realmente lista para las consecuencias que esto podría acarrear. ¿Sería capaz de enfrentar no solo la posibilidad del éxito, sino también la sombra de su pasado? Con cada latido, su determinación se fortalecía. El tiempo de los secretos había terminado, y el momento de actuar se acercaba. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente como un eco. ¿Podría sostener el peso del legado familiar y seguir avanzando hacia su propia luz? La mañana siguiente, Valeria se despertó con una mezcla de emoción y ansiedad que la envolvía como una manta pesada. Tenía frente a ella la tarea monumental de preparar su presentación, un desafío que no solo implicaba transmitir los hallazgos del diario, sino que desenterraba los cimientos de su identidad. La luz que se filtraba por la ventana iluminaba su escritorio desordenado, donde papeles, diagramas y notas se mezclaban en un intento de encontrar alguna forma coherente de comunicar su descubrimiento. Empacó sus ideas a medida que sus pensamientos giraban en torno a una dualidad. Por un lado, la responsabilidad hacia su familia y su legado. Por otro, el deseo de forjar su propio camino sin las sombras del pasado que la habían seguido durante tanto tiempo. La voz de Hugo resonaba en su mente, advirtiéndole sobre los peligros de excavar secretos. Sin embargo, su determinación superó el temor. Una vez en la universidad, Valeria se sumergió en la búsqueda de información adicional que respaldara sus interpretaciones. Las horas se desvanecieron entre libros y artículos, mientras su mente se activaba y absorbía cada fragmento de conocimiento. Nunca se había sentido tan viva, tan comprometida con un propósito que no solo era suyo, sino que era el anhelo de aquellos que la precedieron. Pero a medida que se adentraba más en su investigación, el peso de la presión creció. Valeria comenzó a cuestionar su capacidad, su competencia frente a académicos establecidos. Allana el camino hacia una gran conferencia donde todos esperarían exactamente lo que ella estaba dispuesta a presentar. Se miró en el espejo de su pequeña oficina y se preguntó si estaba a la altura del reto. La confrontación interna la llevó a una profunda reflexión sobre su lugar en la comunidad científica y cómo ser mujer y parte de un legado familiar complicaba aún más su camino. Cada vez que reflexionaba sobre su pasado, se preguntaba si su historia personal podría ser vista como una debilidad. En su mente, los ecos de las palabras de su madre resurgían. Valeria, tus raíces son tu fortaleza, no dejes que te las arrebaten. Esa advertencia la obligó a replantearse el miedo que sentía hacia la exposición. Sin embargo, esta vez era diferente. El miedo se transformaba en una chispa que alimentaba su ambición. Comprendió que podía construir un puente entre su historia personal y su trabajo profesional. No se trataba de huir de su pasado, sino de integrarlo en su presentación. Los días de preparación se convirtieron en secciones de ansiedad y emoción. Comenzó a practicar su discurso frente al espejo. El reflejo le devolvía una sonrisa determinada que la empoderaba.
Sin embargo, una nublosa duda persistía en el fondo de su mente. ¿Y si este compromiso resultara en un fracaso público? Las inquietantes imágenes de una ovación silenciosa empezaron a rondar su imaginación. La noche antes de la conferencia, Valeria se sentó en su escritorio, revisando sus notas por última vez. Su mente divagó en los éxitos que sus familiares habían logrado a pesar de las adversidades. En ese preciso momento, se dio cuenta de que lo que había descubierto no solo era un legado, sino también un testimonio de resistencia, esfuerzo y conocimiento. Decidida a dar ese paso hacia adelante, se juró a sí misma que su presentación no sería la culminación de un viaje, sino el principio de algo más grande. Los secretos que había desenterrado estaban destinados a ser compartidos, no solo como un reconocimiento a sus ancestros, sino como un faro de inspiración para sí misma y para otros que pudiesen encontrarse en la misma encrucijada. Con una energía renovada, se preparó para dormir. Mientras cerraba los ojos, la pregunta dejó de ser un eco de duda y se transformó en un lema de desafío. ¿Puedo cambiar el rumbo? ¿Establecer mi camino mientras honro mi legado? El amanecer traería consigo la respuesta a esa pregunta, y las posibilidades de su historia familiares se elevarían como nunca antes. Sin embargo, justo cuando el sueño comenzaba a llevarla a la tranquilidad, la vibrante notificación de su móvil le devolvió a la realidad. Un mensaje de Hugo la instó a parar, a reconsiderar su enfoque, a pensar en el pasado antes de seguir adelante. ¿Sería posible que la advertencia estuviera justificada? Mientras el miedo se embozaba aún en sus pensamientos, Valeria se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El día de la conferencia llegó más rápido de lo que Valeria había anticipado. La mañana, fresca y despejada, no coincidía con el torbellino de emociones que sentía en su interior. Mientras caminaba hacia el auditorio, sus pasos eran firmes, pero su mente estaba en un caos. Los ecos de las palabras de Hugo reverberaban en su cabeza, como campanas de alarma que no podía silenciar. La incertidumbre se colaba en sus pensamientos, desdibujando su determinación. Al arribar, la magnitud del evento la golpeó. Una multitud de académicos y estudiantes se agolpaba en el vestíbulo. Sus murmullos fluctuaban entre expectativas y dudas. Valeria se apartó momentáneamente de la multitud, buscando un rincón donde pudiera centrar su energía. Cerró los ojos y respiró profundamente, recordando su promesa de no permitir que el legado de su familia se convirtiera en una carga. La espera fue interminable. Cada instante que pasaba la sumía más en un océano de ansiedad. Un rayo de luz, sin embargo, se coló a través de sus temores. Su mente comenzó a descomponer la conferencia en pequeños pasos. No se trataba de un examen que debía aprobar, sino de una conversación que podía iniciar. Decidió enfocarse no en los académicos a los que debía impresionar, sino en las personas a las que podría inspirar. Finalmente, su nombre resonó por los altavoces. Mientras se dirigía al podio, los murmullos se apagaron. Era el momento. Durante esos breves segundos antes de comenzar, sintió latir su corazón con fuerza. No solo presentaría sus hallazgos, sino también su historia. Se obligó a recordar que su voz era el vehículo de una narrativa que necesitaba ser escuchada. Comenzó a hablar. Cada palabra que salía de su boca era un ladrillo que construía un puente entre su pasado y el presente. Narró la historia de su familia, los sacrificios que hicieron y las lecciones que aprendió. Mientras hablaba, sintió como si el peso del legado se transformara en una armadura. Su autenticidad resonaba en la sala, embriagando a la audiencia con un aire de conexión. A medida que avanzaba en su presentación, Valeria notó algo inesperado. Un grupo pequeño, al fondo, parecía atento, sus ojos iluminados por la curiosidad y la admiración. Esa reacción encendió un fuego dentro de ella, aún más intenso que el miedo que la había acompañado días antes. Su voz se volvió más fuerte, más clara, con cada frase que pronunciaba. Sin embargo, al llegar al final de su discurso, sintió un cosquilleo de inquietud recorrer su espalda. En lo más profundo creía en su mensaje, pero su inseguridad regresó por un breve momento. La idea del fracaso público apareció, y Valeria se preguntó si sería suficiente, si su historia resonaría como deseaba. La interrogante, aunque desasosegante, la impulsó a finalizar con una declaración que resonó en el aire. No se trata solo de la historia que les cuento, sino de cómo todos podemos aprender de esas experiencias para aunar fuerzas y seguir adelante. Cuando terminó, la audiencia quedó en absoluto silencio. La tensión era palpable.
Fue solo un latido del corazón después, que la sala estalló en aplausos. La ovación fue cálida y llena de energía, como si el aire se electrificara con su mensaje. Sintió una oleada de alivio, pero también un nuevo tipo de presión. Aquella era solo una parte del viaje. Mientras se retiraba del podio, Valeria se sintió rejuvenecida. La presentación resonaba en su mente como un eco de posibilidades futuras. Se había enfrentado a su miedo, y había encontrado valor donde no lo veía. Pero antes de dejar el auditorio, recibió un mensaje sorprendente de Hugo. Valeria, hay algo que necesitas saber sobre el legado que estás a punto de revelar. No todo es lo que parece. Las palabras de Hugo la paralizaron. La última pieza del rompecabezas estaba a punto de ser revelada, y la incertidumbre que había sentido antes de la conferencia ahora se transformaba en intriga. ¿Qué secretos escondía realmente su familia? Valeria dio un paso atrás, sintiendo cómo el eco de sus palabras aún vibraba en las paredes del auditorio. Su mente se debatía entre la euforia del reconocimiento y la inquietante manera en que las palabras de Hugo pesaban sobre su conciencia. Resolvió que no podía dejar que la incertidumbre enturbiara el éxito logrado, pero a la vez, la necesidad de comprender la verdad detrás de su legado se hacía más apremiante. Mientras se alejaba del escenario, sintió el impulso de conectarse con aquellos que la habían escuchado. Se acercó a algunos miembros de la audiencia, hablando con ellos sobre sus experiencias y la relevancia de su trabajo. Cada conversación era una chispa que avivaba su deseo de avanzar, pero la inquietud generada por el mensaje de Hugo persistía como un eco, incesante y desafiante. Decidió que debía rastrear la procedencia de la información que Hugo insinuó. Era evidente que se necesitaba una investigación, y esa determinación se cristalizó en su mente como una promesa. Valeria se sentó, con la mente ya en otra fase, preguntándose quién podría conocer la historia completa de su familia. Tenía que desenterrar la verdad, no solo por ella, sino también por todos los que habían luchado y sacrificado tanto. En las siguientes semanas, su vida giró en torno a esa visión. Con la claridad adquirida en la conferencia, Valeria se sumergió en el estudio de documentos familiares, visitó archivos públicos y contactó a parientes lejanos. Cada descubrimiento la llenaba de nuevas preguntas. Este proceso se convirtió no solo en una búsqueda, sino en un viaje de autodescubrimiento. Cada revelación la empoderaba y le mostraba aspectos de su herencia que jamás había considerado. Un mes después, en una tranquila tarde, encontró un documento crucial que contenía cartas de su abuelo, escrito en un tono apasionado y, a veces, doloroso. A medida que leía sus palabras, sentía que se extendía un hilo invisible entre los dos. Sus pensamientos divagaban entre las trágicas circunstancias de su abuelo y las oportunidades que ella ahora disfrutaba, pero al mismo tiempo, una sombra de duda se cernía sobre su legado. ¿Había decisiones ocultas en el pasado que pudieran alterar su entendimiento actual sobre su familia? La pregunta se volvió cada vez más urgente. A medida que se acercaba a la verdad, el temor de lo que podría descubrir la mantenía despierta por la noche. Sin embargo, una nueva fortaleza crecía dentro de ella, impulsada por su reciente éxito. Esta transformación la empujó hacia los desafíos que había de enfrentar. Su impulso por reconciliar su historia familiar con su trayectoria presente le abriría caminos inesperados. Un día, mientras revisaba otro conjunto de cartas, encontró un nombre que resonaba en su memoria. El mismo Hugo que había impactado su vida profesional. Una tormenta interna se desató. ¿Había adoptado la voz de su abuelo como un eco de su propia existencia? Ella sabía que tenía que encontrarlo nuevamente y preguntarle. Necesitaba su apoyo, pero sobre todo, necesitaba respuestas. Sin embargo, la cercanía de esa reunión se tornaba una paradoja de emociones. Valeria quería que Hugo la guiara en su búsqueda, pero también temía que sus palabras pudieran arrastrarla de nuevo a la incertidumbre del pasado. La necesidad de claridad y verdad se convertía en una brújula en su camino, empujándola a prepararse para el próximo paso. Así, el día de la reunión se acercaba, y con cada latido de su corazón, Valeria visualizaba el desenlace de su viaje. Un cruce entre el descubrimiento del presente y el encuentro con el pasado la aguardaba. La próxima conversación con Hugo no solo definiría su futuro profesional, sino que también podría arrojar luz sobre la oscuridad que rodeaba su legado familiar. La tensión aumentaba con cada paso que daba hacia la sala donde se encontrarían. Valeria sabía que no podía eludir la verdad. El momento de enfrentar sus miedos había llegado. ¿Sería capaz de descubrir lo que realmente significaba su legado? Estaba lista para aceptar la realidad,
independientemente de su impacto en su camino? Esa noche, el destino de Valeria estaba por cambiar de manera irrevocable. Valeria respiró hondo antes de cruzar la puerta del pequeño café, donde había pactado encontrarse con Hugo. La atmósfera era cálida, pero una frialdad interna envolvía su ser. Su mente hervía en un mar de pensamientos dispares, temores sobre lo que pudiera descubrir, ansias de respuestas, y la determinación de no dejar que su pasado definiera su futuro. Al ver a Hugo sentado en una mesa, notó que su figura emanaba una confianza que contrastaba con su propio nerviosismo. Se acercó, y al tomar asiento, la conversación fluyó de manera abrupta. Valeria inició con mucha cortesía, preguntando por su bienestar y por sus proyectos actuales, pero rápidamente se dio cuenta de que su interés principal era otro. «Hugo, necesito saber sobre mis raíces y el pasado del que provengo», dijo, dejando de lado las fórmulas vacías de la cortesía. Su voz sonó firme, casi desafiante. La respuesta de Hugo fue una mezcla de sorpresa y compasión. Se acomodó en su silla, claramente sintiendo el peso de la solicitud. «La verdad es compleja, Valeria. A veces, las historias están entrelazadas con decisiones difíciles». Su mirada se tornó intensa. «Pero, ¿estás realmente lista para escuchar lo que podría cambiar tu percepción de tu legado?» Las palabras de Hugo resonaron en su interior como un tambor. Valeria asintió, decidido a no dejar que el miedo la detuviera. En su mente, la locura de lo que podría descubrir palpitaba. Estaba en un punto crucial, la ocasión de confrontar el legado de su abuelo, la sangre que corría por sus venas y que había moldeado su vida. Hugo comenzó a narrarle eventos de la historia familiar que no le habían contado, las decisiones, a veces éticamente cuestionables, que se habían tomado en pos del éxito, y cómo esas elecciones no solo habían afectado a su abuelo, sino también a aquellos que lo rodeaban. La revelación de tratos sospechosos y sacrificios éticos hizo que el corazón de Valeria se hundiera. Cada palabra revelada empujaba un peso mayor sobre sus hombros, y sintió que se acercaba una bifurcación en su vida. Las acciones del pasado herían su entorno de manera silenciosa pero profunda, como ecos que reverberaban a través del tiempo. ¿Esto significa que mi éxito ha estado manchado?, preguntó Valeria, su voz temblando ligeramente. No necesariamente, pero todo depende de cómo decides manejar esta nueva información. La verdad puede ser tanto un peso como un aliento. Las palabras de Hugo eran como un faro. Iluminaban la oscuridad, pero también señalaban el peligro inherente en su camino. Valeria comenzó a cuestionar no solo la herencia que había recibido, sino también su propia ética profesional. ¿Cómo podría reconciliar su éxito con las decisiones pasadas que habían pavimentado el camino para ella? Mientras Hugo hablaba, Valeria reflexionó sobre los desafíos que enfrentaría. Sabía que necesitaría evaluar sus propias decisiones, su camino profesional y cómo fijaría su propio legado. La determinación la invadió, pero también sembró en ella un profundo desasosiego. Reconocía que el conocimiento que ahora poseía podría impulsar un cambio o desatar un caos en su vida. Con el encuentro llegando a su fin, Valeria se sintió renovada y abrumada a la vez. Se levantó, dando un paso hacia un futuro incierto. La conversación con Hugo había sido el primer paso hacia un nuevo entendimiento, pero también dejaba un vacío de lo que significaría vivir con la verdad de su legado. Mientras se alejaba del café, su mente trabajaba frenéticamente. Se dio cuenta de que el desafío no era solo enfrentar su historia, sino decidir cómo encajaría esa historia en su visión del futuro. La pregunta se instaló en su mente. ¿Podría Valeria construir un legado propio que equilibrara la sombra del pasado con la luz del presente? En su camino de regreso, la expectativa de un descubrimiento mayor crecía. Un último impulso de energía la impulsó a buscar más, a desentrañar cada hilo de su legado. Valeria sabía que, más allá de sus logros anteriores, había una verdad que necesitaba estar dispuesta a confrontar y aceptar. ¿Qué más había bajo la superficie? Las luces de la ciudad titilaban mientras se comprometía a resolver las nuevas incógnitas que habían surgido. La búsqueda apenas comenzaba, y pronto se enfrentaría a nuevas revelaciones que cambiarían todo lo que creía saber. ¿Estaba preparada para soportar el peso de la verdad que aún no había desenterrado? Valeria caminaba con paso firme y decidido por las calles iluminadas por neón, su mente saturada de preguntas que competían por ser escuchadas. Con la conversación con Hugo aún resonando en sus oídos, entendía que su búsqueda de respuestas no terminaría allí. La verdad que había empezado a desmenuzar se presentaba como un laberinto lleno de bifurcaciones,
y cada decisión que tomara podría definir no solo su trayectoria personal, sino también su futuro profesional. Al llegar a su departamento, Valeria se sentó en el sofá, rozando el polvo de un legado que nunca había pedido. Su computadora portátil, un instrumento que había utilizado para construir su carrera, se convirtió en su aliada en la búsqueda de la verdad. Abrió un documento en blanco y comenzó a tomar notas de lo que había aprendido. Se preguntó cómo esa historia familiar podría moldear su imagen en el mundo laboral. Pensó en lo que significaba ser una mujer profesional en un entorno competitivo. Valeria sabía que en el ámbito empresarial, las apariencias son fundamentales. ¿Podría presentar su historia de forma que la empoderara en lugar de denigrarla? Su corazón latía rápido mientras esbozaba un paralelo entre su legado y las empresas en las que había trabajado. Con cada palabra tecleada, emergían vislumbres de claridad. Sus experiencias anteriores, aunque desprovistas de la carga emocional reciente, también le ofrecían márgenes de competencia. Valeria había sido rehén de imaginarios ajenos. Debía emerger como una referente entre figuras que a menudo parecían más fuertes. La idea de confrontar no solo su pasado, sino también a los líderes en su industria, la electrificó. Comprendía que la ética se encuentra a menudo en el fondo de las decisiones empresariales. Tomar una postura clara sobre su legado podría ser la clave que necesitaba para redefinir su camino. Sin embargo, plantearse una confrontación directa era un juego arriesgado que podría costarle su empleo. La balanza de decisiones pesaba terriblemente. Por un lado, la ambición que siempre había guiado su carrera. Por el otro, la nueva comprensión de que debe construir un legado propio, sin dejar que la sombra de su abuelo la ensombreciera. ¿Puede haber espacio para una nueva visión en este mundo que exige tanto?, se preguntaba. Al día siguiente, Valeria sintió que todos sus pasos la guiaban hacia una reunión crucial que había estado evitándola. Como asistente en el equipo de gestión, sabría que presentarse con una propuesta que subrayara nuevas éticas podría ser revolucionario. Preparó su presentación. Cada diapositiva era un reflejo de sus recientes descubrimientos y cuestionamientos. Mientras se dirigía a la sala de juntas, sus manos sudorosas temblaban ligeramente, pero en su interior se aferraba a una determinación creciente. Había llegado el momento de enfrentar no solo su legado familiar, sino también a aquellos que dictaban las normas en su entorno profesional. La reunión comenzó. La voz de su superior resonó, pero Valeria se centraba en su respiración, buscando el centro en medio de la presión. Cuando llegó su turno, la estrategia de presentar su enfoque basado en la ética era recelosa, pero los pensamientos sobre lo que podrían descubrir impulsaban su pasión. Hoy quiero hablar sobre cómo podemos cambiar nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y la integridad, comenzó con firmeza. Sin embargo, mientras desglosaba su propuesta, las miradas de sus compañeros comenzaron a revelarse. Algunas llenas de sorpresa, otras de juicio. La confianza que había emergido de la verdad sobre su legado palpitaba en la sala, pero no sin resistencia. ¿Estás sugiriendo que renunciemos a prácticas que han funcionado porque...? Interrumpió uno de los ejecutivos de mayor rango, golpeando la mesa con frustración. La pelea por su voz había comenzado. Valeria se hundió en su propio silencio momentáneo, pero en su mente, el eco de las palabras de Hugo resonaba con fuerza. La verdad puede ser tanto un peso como un aliento. Enfrentaría al sistema. Determinada a no permitir que la historia de su abuelo la controlara, respiró profundamente y apeló a su propia visión. Un enfoque basado en la ética restaurativa que podría elevar no solo su vida, sino la de su entorno. Finalmente, el momento se tornaría en un punto de inflexión, pero las fuerzas que se sentían ya estaban alineándose en su contra. ¿Podría Valeria mantener su posición y luchar por sus ideales frente a un sistema que había sido confortable en la corrupción? En el aire había una tensión palpable que anunciaba que la realidad que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. La sala de juntas se sumió en un silencio tenso. El rostro de Valeria, aunque sereno por fuera, arde con una vibrante mezcla de incertidumbre y coraje interno. Nadie había preparado a los asistentes para una presentación como la suya, donde los conceptos de sostenibilidad e integridad se entrelazaban peligrosamente con la historia familiar que había decidido enfrentar. Con una mirada decidida, supo que el tiempo de vacilaciones había llegado a su fin. Mientras sus compañeros intercambiaban murmullos y susurros furtivos, Valeria tomó aire, canalizando la incomodidad hacia una voz más potente. Mi propuesta no se trata solo de cambiar prácticas empresariales.
continuó, modulando su tono para captar la atención de la mesa directiva. Se plantea un nuevo camino, uno que solo podremos recorrer si somos honestos sobre el legado que traemos con nosotros. Debemos construir principios que no solo busquen el beneficio inmediato, sino que también se alineen con un futuro ético. Ese instante representaba mucho más que una simple presentación. Era una transfiguración, una manifestación de su compromiso por alterar las narrativas, tanto la suya personal como la colectiva de la empresa. Sin embargo, los rostros continuaban congelados entre la incredulidad y la defensa. «Pero, Valeria», interrumpió un ejecutivo con mirada escéptica, «¿crees realmente que el mercado está listo para un cambio tan drástico? Hay años de eficiencia y ganancias a mantener». Sus palabras le hicieron reflexionar. Valeria no solo cuestionaba su propia convicción, sino también la aparente complacencia con la que todos se aferraban a la tradición. «A veces el cambio es doloroso, pero necesario», replicó, desafiando la actitud pasiva en la sala. «Si aspiramos a ser líderes, es fundamental adoptar prácticas que vayan más allá de la economía a corto plazo. Creo firmemente que una ética renovadora podría abrirnos a nuevos mercados y autenticidad». Su voz resonó con una autoridad inesperada, alimentada por la urgencia que había crecido en su interior en las últimas semanas. Sin embargo, la incomodidad se palpaba. Valeria se percató que no solo estaba lidiando con la resistencia de un grupo, había empezado a confrontar las ansiedades colectivas sobre el cambio y la posibilidad de redefinir el éxito profesional en términos más sostenibles. Los murmullos aumentaron. Algunos colegas comenzaron a dudar, mientras otros se aferraban todavía a una visión normativa de éxito. Ante la incertidumbre creciente, Valeria se vio obligada a decidir si iba a ser percibida como una amenaza o como una revolucionaria. Podía rendirse o perseverar. «Estoy aquí porque creo que cada uno de nosotros podemos ser el cambio», afirmó con más convicción que nunca. «No quiero ser conocida solo como la nieta del fundador. Quiero que el nombre Valeria signifique avance, integridad, el deseo de lo que es correcto por encima de lo que es fácil». Respiró profundamente, consciente de que cada palabra ahora se convertía en un ancla para su identidad profesional. Algunos integrantes comenzaban a asentir ligeramente, pero otros se mantenían firmes en su postura crítica. «Te has arriesgado mucho hoy», le dijo un colega más tarde, aislándola del grupo. Sus ojos reflejaban sorpresa y admiración. No muchos se atreverían a desafiar así a la dirección. «Pero, ¿realmente crees que podrás cambiar las cosas aquí?». La pregunta vibró en su mente como un eco persistente. Valeria sabía que lo que había propuesto no era solo un reto profesional, también era una proclamación de identidad. Mirando a los ojos de su colega, sintió que algo dentro de ella se afianzaba. «Si no empiezo aquí, donde tengo la posibilidad de marcar la diferencia, ¿entonces dónde?». Con una mezcla de desafío y determinación, Valeria se comprometió a explorar la respuesta a su propia pregunta, aún sabiendo que la lucha por ser escuchada y respetada en su esfera profesional estaba en sus manos. Mientras se retiraba de la sala, reflexionó sobre la ambigüedad de sus logros. ¿Era realmente posible trascender el legado familiar que le había sido impuesto? La incertidumbre del momento se mezclaba con la posibilidad de un futuro redentor. Sabía que debía actuar, pero le esperaba un camino difícil con aquellos que podrían ser tanto aliados como adversarios. Enfrentando sus miedos, Valeria sintió que el momento crucial se acercaba. El riesgo de abrazar su verdad profesional podría tener consecuencias inesperadas, pero era un riesgo que estaba dispuesta a asumir. Lo que no sabía era que la batalla para establecer su voz había comenzado, y que la voz opositora se erguía más fuerte de lo que jamás había imaginado, lista para silenciar sus esfuerzos. El desenlace estaba cada vez más cerca, y le aguardaba una confrontación que podría quizás definir su destino. Mientras un nuevo día asomaba en el horizonte de sus oportunidades, Valeria se preguntó, ¿estaba lista para luchar por su propia verdad y lo que realmente consideraba correcto? Valeria despertó una mañana con una sensación de determinación que nunca había conocido. La conversación con Hugo, aunque abrumadora, la había dotado de la claridad que necesitaba para enfrentar su legado familiar. La inquietud por desenmascarar verdades vergonzosas se había transformado en una motivación impetuosa. Sabía que el pasado no podía seguir definiéndola, y era el momento de tomar el control de su narrativa. Se dirigió a su oficina con la mente clara. La presentación que había hecho había tocado fibras sensibles, y su proyecto sobre sostenibilidad e integridad se sentía más relevante que nunca.
Con cada palabra que había compartido, sentía que se adentraba más en su verdadero propósito profesional. El eco de la ovación resonaba aún, pero, en lugar de ser una carga, era una declaración de su poder. Esa tarde, en el almuerzo, se reunió con algunas colegas en la cafetería. La conversación giró en torno a los recientes cambios en la política empresarial, y surgió de forma natural la ética en las prácticas sostenibles. Esta vez, Valeria se sintió libre de expresar su opinión. Si no comenzamos a integrar prácticas éticas en nuestra estrategia empresarial, nos encontramos ante una inminente crisis de confianza, argumentó con convicción. Sus colegas la miraban con admiración, notando una voz que no había sido tan elocuente antes. A medida que se iba comprometida en su nuevo papel como defensora de la ética, Valeria empezó a organizar talleres sobre la importancia de la sostenibilidad en la industria. Invitó a expertos en el campo para liderar discusiones, lo que no solo expandió su círculo profesional, sino que también la puso en contacto con personas que compartían su visión. Cada evento revelaba nuevas oportunidades, y se convertían en un reflejo de su evolución personal. La Valeria de antes no habría tenido la audacia de cuestionar las normas, y ahora se estaba convirtiendo en la voz que desafiaba esas mismas estructuras. Un mes después, en una reunión de estrategia donde los líderes discutían la dirección de la empresa, Valeria presentó un plan integral basado en sus principios éticos. Con su voz fuerte y clara, describió cómo integrar la sostenibilidad no solo era una tendencia, sino una necesidad urgente que podría reposicionar a la compañía como pionera en la industria. Mientras hablaba, vio rostros que antes eran escépticos llenarse de nuevas perspectivas. A ese punto, no solo había ganado respeto, sino que había labrado aliados entre líderes que antes la desestimaban. A su regreso a casa, sintió un profundo sentido de logro. Había conquistado sus miedos, había tomado el control de su narrativa profesional y, por fin, podía mirar su legado familiar con un sentido de orgullo. La investigación sobre el pasado de su familia la había fortalecido, y aunque reconocía los sacrificios ocultos detrás de su exitoso linaje, se sentía lista para forjar un nuevo propósito. Un par de semanas después, Valeria recibió una invitación para presentar su propuesta sobre sostenibilidad en una gran conferencia internacional, un reconocimiento que nunca había imaginado alcanzar. Cuando entró al escenario, el mismo espacio lleno de incertidumbre de aquel primer evento, sonrió ante la idea de que estaba allí no como descendiente de un hombre ilustre, sino como la dueña de su propia vida. La sala estaba llena, pero Valeria se sintió calma. Durante su presentación, compartió no solo cifras y estadísticas, sino también su historia personal, cómo su herencia de lucha y superación había influido en su visión del futuro. Con cada palabra, tejía un hilo entre su pasado y su presente, transformando lo que alguna vez fue una sombra en luz. La audiencia respondió no solo con aplausos, sino con un sentido de conexión palpable. Valeria había capturado su atención, encendiendo en ellos la llama de la reflexión. Al finalizar, la sala estalló en una ovación. Esa vez, sin duda, Valeria había dejado una marca. Volvía a casa no solo con un nuevo título y reconocimiento, sino con la certeza de que su lucha personal había sido, en efecto, la chispa que necesitaba el mundo empresarial para transformar positivamente su entorno. Mientras miraba por la ventana de su departamento, las luces de la ciudad brillaban como nuevas oportunidades. Había asumido el control de su legado, tejiendo un futuro que mezclaba sus sueños personales con una ética profesional inquebrantable. La Valeria que entró en la sala de reuniones, llena de miedo y dudas, ahora se había convertido en la voz de un movimiento, una mujer que había decidido no solo resonar entre las sombras, sino brillar intensamente con luz propia. Era un nuevo comienzo, un testamento de lo que significa resistir y transformarse, y la invitación a su propia historia estaba lista para ser firmada. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la determinación y la valentía pueden transformar una vida. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble desenlace. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar nuestro canal con estas acciones.